Bueno, bienvenidos a todas y a todos al tercer tema del ciclo de capacitación del Foro Productivo. Mi nombre es Abraham Aguirre. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre suelos y nutrientes, parte importante y fundamental dentro de nuestros espacios de producción, ya que el suelo es uno de los recursos más finitos que tenemos y que lo tenemos que cuidar para producir los alimentos que vamos a consumir o en tal caso vamos a comercializar. Así que bueno, vamos a hablar primero de hablando sobre el sistema planta, ¿no? Vamos a hablar siempre de diferentes tipos de sistemas que se van engranando para empezar a producir el producto este final, que va a ser lo que nosotros vamos a estar consumiendo en el caso que sea para autoconsumo o en tal caso comercializar. Vamos a ver que en este sistema Claro, vamos a tener pero después, si no te molesta, vamos a me tener el escribes sistema y planta. así lo que yo me tengo que eh, reenviar, a entonces ver, me es más fácil. ahí pueden silenciar por las dudas. Bueno. Vamos a tener el sistema planta que va a necesitar aire, va a necesitar del sol, va a necesitar de la temperatura, va a necesitar del agua, va a necesitar de los nutrientes para su desarrollo y todo eso lo hace a través de un proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, la planta va a estar interactuando con el sistema suelo, con el sistema agua y con el sistema ambiental que lo rodea. Entonces nosotros vamos a poder brindarle con nuestras acciones cada uno de esos componentes para que la planta se pueda desarrollar de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que le aporta el suelo a esa planta, a nuestro cultivo? Primero, un soporte físico, que es donde la planta se va a establecer, y el medio de enraizamiento, que es la forma que tiene la planta de poder anclarse en el suelo. En el suelo también van a estar disueltas todos los nutrientes que la planta va a requerir en cada una de sus etapas de desarrollo, porque la planta va a requerir diferentes nutrientes a lo largo de todo su ciclo productivo. Y hablo de su ciclo productivo y no de su ciclo de vida, porque dependiendo del cultivo que nosotros estemos trabajando o produciendo, ese ciclo de cultivo va a ser más largo o más corto. Por ejemplo, el ciclo de cultivo de la lechuga es mucho más corto que el ciclo de las arvejas. Y las arvejas es más corto que el ciclo de un poroto. Y el poroto es un poco más corto que un ciclo de maíz o zapallo. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a tener diferentes órganos de cosecha. Y en esos órganos de cosecha es donde nosotros vamos a ir cortando los ciclos productivos. En ese suelo también lo que vamos a tener es el agua disponible, porque también nuestro suelo va a ser nuestro lugar de almacenamiento de agua para que la planta pueda hacer su proceso de fotosíntesis. También va a ser un reservorio de aire, de oxígeno. Y eso se hace gracias a la estructura y la capacidad y el porcentaje de poros que ya vamos a ir viendo un poco más adelante que va a tener ese suelo. Y al mismo tiempo, también va a ser el suelo el que va a proveer de microorganismos que van a ser simbióticos también con algunos cultivos, van a ayudar a degradar algunos nutrientes y dejarlos disponibles para para la planta. Entonces, esos microorganismos son recontra importantes también que tengamos el suelo.
Y todas estos componentes que van interactuando, los nutrientes, el agua, la estructura del suelo, los componentes que tiene cada suelo, el aire, los microorganismos, los macroorganismos, van a estar generando una simbiosis, van a estar generando una sincronicidad en todo este desarrollo para que la planta pueda aprovechar también en este mismo sistema que también va a estar interactuando y la planta va a poder aprovechar todos esos recursos que van a estar disponibles ahí. Entonces, si cada uno de estos componentes funciona de manera regulada y no hay más cosas que otras, vamos a notar que ese suelo tiene vida. Y ese suelo nos va a dar vida, también nosotros lo podemos hacer mediante el método de la observación. Vamos a poder distinguir si un suelo tiene vida y si no tiene vida. Eso es muy importante que ustedes lo puedan ver con el método de la observación. Se ponen a observar su terreno. Seguramente en el lugar donde transita mucha gente o transitan periódicamente, se arma un caminito donde no crece ningún tipo de vegetación y a los costados tienen vegetación verde y abundante. Quiere decir que ese pisoteo lo que está generando es una compactación de ese suelo, entonces hay una pequeña degradación y esa porción de suelo va a tener menos vida que a los alrededores. Entonces, nosotros hablábamos de una parte del suelo que era como la estructura, cómo estaba formado nuestro suelo. Entonces vamos a ver cómo está compuesto el suelo. Vamos a tener un espacio que va a estar ocupado por poros, que representa más o menos el 40%, el 20, el 30%, puede ser aire. Del 40 al 60% de ese suelo es un poro que puede estar ocupado por aire, puede estar ocupado por agua. Esto es algunos gases como oxígeno, dióxido de carbono también. Y esta porción líquida no es solamente agua, es sales en solución, sales disueltas. Una proporción más o menos de un 5% de materia orgánica, que puede estar en plena descomposición o ya decompuesta, y fíjense en más o menos un 45% eh, que está ocupado por minerales. Fíjense en que esa fracción es bastante importante con respecto a cualquiera de las otras tres que mencionamos, o sea, de la parte sólida ocupa más o menos el 40%, perdón, la parte gaseosa más la líquida ocupa más o menos el 50%. Y en la parte sólida de ese 50% restante, el 45% son todos los minerales que podemos encontrar naturalmente en el suelo, que se fueron degradando y quedando disponibles a lo largo de miles de millones de años. Que eso es lo que a nosotros hoy en día es lo que nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar, los minerales disponibles que están en el suelo. ¿Por qué? Porque los sistemas de producción eh, en términos generales son extractivos, o sea, nosotros vamos a estar sacando minerales en la cosecha eh, y exportándolos o consumiéndolos. Entonces, está en nosotros recuperar, remineralizar esos suelos, aportando con materia orgánica, con algún compost, con algún fertilizante de origen mineral, algún componente que nosotros veamos de que funciona muy bien. Por ejemplo, si tenemos un suelo un poco salino, que le podemos agregar un poco de yeso, algunos carbonatos de calcio. Por ejemplo, hoy en día se está poniendo cada vez más en auge el uso del basalto como una roca mineral que viene a recomponer esos suelos y a alimentar a esa microbiota que tenemos en el suelo para que el suelo tenga mayor vida. Y después vamos a tener en este compuesto de la parte sólida cómo se va formando nuestro suelo.
con una proporción de arcilla, una proporción de limo y una proporción de arena. Desde la partícula más pequeña que es la arcilla hasta la arena, que es la partícula más grande que vamos a tener, y en intermedio tenemos el limo. Entonces, vamos a ver acá cómo está compuesto la estructura de ese suelo, de ese suelo. Entonces, para eso vamos a poder diferenciar qué es la estructura. Siempre cuando nosotros escuchamos hablar del suelo, hablamos de la estructura y de la textura del suelo. Son dos cosas distintas, ya la vamos a estar viendo y la vamos a estar graficando para que ustedes la puedan visualizar. Ahí. Bueno. Entonces, la estructura del suelo se refiere a cómo está, cómo se dispone espacialmente las partículas que vimos, arcilla, limo y arena, y cómo se van agrupando y van formando estos agregados que nosotros después podemos llegar a describir, o si leemos una carta de suelo o un mapa de suelo, nos van a describir estas estructuras que se van encontrando luego de haber realizado una calicata. Que la calicata es un pozo donde se ve todo el perfil del suelo, donde se van viendo los diferentes horizontes o las diferentes capas del suelo, y ahí es donde van a poder describir. En cada una de esas capas, en cada uno de esos horizontes, van a poder ir describiendo qué estructura van encontrando. Por ejemplo, pueden encontrar estructuras en bloque, estructuras masivas, estructuras más bien columnar, otras en placa, granuladas, otras que suelen ser como más degradadas, que termina siendo, no tiene ningún tipo de estructura y termina siendo como un polvo. Entonces, eso va a depender también de cuáles fueron las condiciones de manejo, de uso o de desarrollo de ese suelo. ¿Mm? Entonces estos agregados se van a determinar cómo se va comportando ese suelo, si está bien drenado, si no está bien drenado, si tiene más arcilla, menos arcilla, más porcentaje de arena. Entonces, cada una de esas particularidades va a ir generando esta estructura del suelo. Y según cómo sea esta estructura del suelo, nos va a permitir a nosotros ver qué tipo de desarrollo puede tener nuestra planta. Fíjense, acá nosotros vamos a tener el limo, la arcilla y el humus mezclado. Vamos a tener, que son los más finos, vamos a tener partículas de arena, que son las más grandes. El limo funciona más bien como un segmentante y esto va a ser el agregado, que va a tener forma de columna, forma de bloquecito, forma granular o forma en placa. Y estos se van agrupando y entre medio van dejando poros, donde estos poros pueden estar ocupados por agua, que va a ser almacenada acá para que quede como libre disposición para el uso de las raíces de las plantas. Y al mismo tiempo va a haber espacios donde se encuentre oxígeno, aire o dióxido de carbono, donde vamos a poder también reservar esa parte de el componente aire. Bueno. Acá, el suelo debe tener una buena estructura, eso es muy importante para poder otorgar o provisionar de agua, de nutrientes, de aire, como mencionamos recién, y además para que la planta se pueda estabilizar y pueda desarrollarse bien. Porque si ustedes tienen un sistema radicular sano, bien desarrollado, esa planta va a tener la posibilidad de poder absorber la mayor cantidad de nutrientes, la mayor cantidad de agua, entonces va a poder desarrollarse mucho mejor que si fuera un suelo un poco más compacto, donde a la raíz
le cuesta penetrar, ese suelo no tiene buena capacidad de retención de agua o de la penetración del agua en las profundidades que la planta requiere. Entonces, todos esos factores van a ir afectando la producción y el desarrollo del cultivo. Entonces, podemos decir que la unión de la arcilla con el humus van a formar redes que van manteniendo esos agregados. Por lo general, el humus, el limo, van a funcionar como cementantes, son los que van a como unir y mantener todas esas estructuras más bien unidas. Em, los espacios entre los agregados que se van formando, fíjense, acá tenemos como agregados granulares, esos espacios que quedan entre medios son los poros que, como mencionábamos anteriormente, va a estar ocupado por aire o por agua en tal caso. Entonces el agua lo que nos va a facilitar es poder diluir las sales minerales que están en el suelo para que la planta lo pueda absorber. ¿Mm? ¿Y qué nutrientes podemos encontrar? Estos son como los macro, el NPK, que todos conocen dentro de la estructura de los suelos, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, pero no debemos dejar de resaltar que no son estos únicos los nutrientes que la planta requiere. La planta requiere también micronutrientes como el calcio, como el boro, como el sílice, no se tienen en cuenta, pero son muy importantes para que la planta también se pueda desarrollar. Bueno, acá hablamos sobre el triángulo de las texturas del suelo. Esto por ahí si hay docentes en la capacitación, lo pueden utilizar como método de estudio, como método de observación también para determinar los tipos de suelo que se terminan utilizando de esta manera, ¿no? Acá van a estar los porcentajes de arcilla, acá van a estar los porcentajes de limo y acá van a estar los porcentajes de arena. Según un estudio que ya se los voy a explicar acá en un pequeño ensayito, vamos a poder entrar en las diferentes líneas y según donde se intersecten las tres líneas, vamos a poder decir que si esta intersección nos da en este lugar, este suelo es arcilloso o franco limoso o franco limoso o su suelo franco. Los suelos francos son los mejores en su estructura y textura por las proporciones que tienen. Así que esto sería como lo ideal, pero bueno, obviamente que cada uno de los suelos y cada uno de los territorios va a ser diferente, así que bueno, ahí ustedes pueden ir jugando con esto según la proporción. Entonces, cuando hablamos de textura, nos vamos a referir al tamaño relativo de las partículas y la composición de cada una de ellas. O sea, cuánto va a haber de arena, cuánto porcentaje va a haber de arcilla, cuánto porcentaje va a haber de arena. ¿Mm? Entonces, cada una de esas proporciones nos va a poder determinar la textura de este suelo, como ya les mencioné. Entonces, eso también nos va a permitir a nosotros poder develar, por así decirlo, qué capacidad tiene nuestro suelo, tanto de la retención de agua como del drenaje, como de la fertilidad, como del desarrollo de las raíces. Entonces, si nosotros queremos averiguar nuestro tipo de suelo que tenemos hoy en día en nuestro espacio de producción, lo que vamos a hacer es un pequeño ensayo. Lo que se hace es utilizar un frasco, como el que tengo yo acá. En este frasco lo que van a hacer, lo ideal es sacar una muestra de suelo de los primeros 20 centímetros, 10 centímetros.
tamizarlo en lo posible para sacar todas partículas grandes, ¿m? Y agregarlos en el recipiente. En eso vamos a tratar de disolver, vamos a agregarle agua, vamos a tratar de disolver todos esos terroncitos de tierra que se van quedando, se van acumulando con una varillita. Vamos a ir mezclando, vamos a ir como batiendo y viendo de que se degrade y que entre todas las partículas entren en solución. ¿M? Por eso tiene que estar como tamizado para que no quede ningún tipo de partícula grande que no se pueda desprender y no se pueda dividir la arcilla, el limo y la arena. Eso después se lo tapa, se lo bate bien y se lo deja reposar aproximadamente 24 horas. En ese proceso de 24 horas se van a ir viendo o diferenciando capas. Y esa diferenciación de capas es la que vamos a estar viendo acá y la que nos vamos a poder determinar qué porcentaje hay de arcilla, qué porcentaje hay de limo y qué porcentaje hay de arena. ¿M? Por lo general, ¿se acuerdan que yo les había mostrado esto? Arcilla, limo, arena. Bueno, la disposición que vamos a encontrar o que pretendemos encontrar en el frasco es la arena en la base del frasco, el limo en el medio y la arcilla arriba. ¿Eh? Bien como demuestra este gráfico. ¿M? Fíjense, acá tenemos un suelo recontra arenoso porque tiene mucha proporción de arena y las otras capitas son muy chiquitas. Lo que tenemos que observar es estas diferentes capas. ¿M? Bueno, este es un suelo limoso porque tiene mayor porcentaje de limo y acá tenemos un suelo arcilloso que estaría más por este sector, en la punta de la pirámide, eh, porque los otros tienen poca proporción. ¿Quedó más o menos entendido? Cualquier cosita, después repasamos esto. ¿Cómo podemos sacar los porcentajes de esto? Eso sí me olvidaba. Es medir con una regla la distancia que hay desde la capa superior hasta la base del frasco y decir, bueno, ahí tengo 10 centímetros en total. Y después medir cada una de las capas. Si tengo acá, por ejemplo, de esos 10 centímetros, tengo 5 centímetros de arena y es el 50% de arena. ¿Eh? Va a estar en el 50% de la arena, que va a estar todo acá. Y después, si tenemos, por ejemplo, no sé, 20% 2 centímetros de limo, ya vamos a tener que estar por acá. Fíjense, el 20% más o menos. Y si tenemos un 30% de arcilla, vamos a estar acá. Y la intersección más o menos es ahí. Entonces ese suelo va a ser más franco arcilloso arenoso. ¿M? Viendo según las medidas. Esto es para que ustedes vean de que es muy fácil y muy sencillo de poder hacer este ensayito en sus casas o si hay docentes en el espacio de la escuela. Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar siempre nosotros? Es el balance de estos sistemas. ¿Eh? En este sistema donde tenemos el suelo, la planta y el ambiente también, ¿eh? Toda la biosfera que abarca el sector del desarrollo de la planta. Entonces, cuando hablamos del sistema suelo-planta y ese balance, vamos a estar hablando del agua, ¿eh? El agua que ingresa por precipitaciones o por riego que nosotros le hagamos, algo va a quedar absorbido, va a quedar almacenado en el suelo, otra parte se va a ir a la atmósfera en modo de evaporación del suelo. Otro poco de esa agua va a salir por transpiración de la misma planta, porque la atmósfera también va
requiriendo agua, humedad, y entonces va a sacar del suelo y va a sacar de la planta. Entonces, y esos dos, como la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo, vamos a transformarlo en una sola palabrita que se llama evapotranspiración. Entonces, si nosotros hacemos lo que ingresa, lo que se pierde por drenaje o percolación que se va a las profundidades del suelo, más la transpiración y la evaporación del suelo, es lo que nos va a quedar de agua disponible a nosotros en nuestro sistema. Entonces, hay cálculos, hay tablas donde cada una de las zonas pueden tener como qué capacidad de retención de humedad tienen, ¿eh? Eso se puede hacer observaciones en las cartas de suelo. Están disponibles, por ejemplo, acá en Córdoba, en la plataforma IDECOR, en los mapas de suelo, en las cartas de suelo, van a poder encontrar toda esta información adicional de cada una de las regiones, cada una de sus localidades. ¿Mm? Bueno, acá vamos a empezar a hablar de algo muy importante que es la nutrición de este suelo. Ya vimos que todo el sistema de sostén de la planta es el suelo, cómo está estructurado, cómo es su textura, cómo se organizan esas partículas en el suelo y cómo vamos a poder obtener los nutrientes a través del el almacenamiento de, el agua en los poros. Vamos a hablar siempre que los nutrientes inorgánicos que van a utilizar las plantas van a provenir de la mineralización de la materia orgánica, la mineralización de la roca, de la corteza terrestre, que a lo largo de millones de años se fueron desarrollando esos suelos, que se fue degradando esa roca y fue dejando disponible esos nutrientes, todos esos minerales que la planta después va a absorber. El potasio, el fósforo, el calcio, los carbonatos, bueno, el nitrógeno es el único componente que es el gas que funciona, digamos, desde la atmósfera y algunas bacterias simbióticas con algunas plantas, más específicamente con las leguminosas. ¿M? Eh, Vamos a tener de la atmósfera esos nutrientes, esos minerales que vienen a través de, como les dije, las lluvias, los rayos que caen en el suelo, eh, estas bacterias, estos microorganismos que hacen simbiosis con algunas plantas, dejándole disponible el nitrógeno atmosférico eh, a través de su sistema a las plantas para poder utilizarlo como fertilizante natural. Entonces, cuando hablamos de esta formación del suelo, cómo se fue formando este suelo, esto es a lo largo de miles de millones de años, ¿no? Los suelos tienen una conformación que dura miles de millones de años, pero se puede ver afectado en pocos años, o se puede ver degradado, o se puede ver modificado en pocos años. Entonces, fíjense en que se demora mucho tiempo en que de manera natural y que la naturaleza pueda formar estos suelos, pero con mal manejo y con malas decisiones podemos degradarlo muy rápido y a muy corto plazo. Entonces, esto es como una manera de poder tomar conciencia de que el recurso suelo es un recurso sumamente importante para nosotros, para los cultivos y para la producción. Fíjense, acá tenemos la roca madre, que se llama que a lo largo del tiempo, con las acciones del viento, con las acciones de los microorganismos, con la acción del agua, con la acción de los movimientos telúricos que pueden llegar a haber, se va degradando esa roca y va dejando minerales y va formando ese suelo. ¿Mm?
Va dejando silicatos, va dejando fosfatos, va dejando carbonatos de calcio, eh, carbonatos de potasio, todos sales que la roca madre lo dispone y que los nutrientes van a salir de acá. Todo lo que nosotros decimos, che, los fertilizantes son malos, sí, son malos porque se usan de mala manera y son de síntesis química y por lo general vienen derivados de petróleo. Pero si nosotros utilizamos fertilizantes derivados de rocas o producidos por nosotros mismos, como el compost, como el lombricompuesto, que lo podemos ir incorporando de a poco en nuestros sistemas, vamos a estar beneficiando. Y como ven acá, a lo largo de los años, ese suelo se va formando, gracias a la interacción de las raíces, de la vegetación, se va agregando y se va formando cada vez más suelo. ¿M? Fíjense en que esta última estructura es ya un suelo plenamente desarrollado que puede generar y dar mucha, mucha vida. Fíjense en que esto lo que ven acá con las letritas C, D, A, C, después A, B, C, lo que representa son los horizontes. ¿M? Los horizontes de cada uno de los suelos y estos suelos se van formando. La A es la capa donde tienen la mayor eh, producción o el mayor desarrollo las raíces. Las B son capas un poco más profundas y el C es un horizonte más bien de roca. ¿M? Así a grandes rasgos, ¿no? Cada uno de esos horizontes va a tener una característica particular y un detalle particular que, bueno, si a ustedes les interesa, lo pueden leer, que es muy, muy interesante para poder determinar. Y bueno, y en el caso de que haya docentes, poder brindarles esa información a los niños o a los chicos para que vayan aprendiendo sobre el suelo. Bueno, perdón. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? No estoy viendo el chat, pero bueno, vamos ahí. Cualquier cosita me avisa. El ciclo de nutrientes es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque nosotros vamos a poder ir interviniendo en cada uno de estos ciclos. ¿M? Eh, que es el que nos va a facilitar de que nuestra planta vaya desarrollando su nutrición. Y no es que solamente nosotros le tenemos que aportar los nutrientes a la planta, sino que tiene que haber un montón de engranajes más funcionando para que esto se pueda desarrollar y que este ciclo pueda seguir funcionando. Porque si bien nosotros le podemos aportar materia orgánica, pero nuestro suelo no está bien drenado o que nuestro compost que preparamos no está bien elaborado, no le dimos aireación, nuestro suelo está compacto, hay pocos microorganismos, porque cuando nosotros le aportamos la materia orgánica, esa materia orgánica tiene también pocos microorganismos, ese ciclo como que se va entrecortando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa elaboración o esa incorporación de nutrientes va acompañado de un montón de otros componentes y de un montón de otros engranajes para que funcionen bien. Entonces, ¿cómo se da la descomposición de la materia orgánica? Los vegetales a través de la fotosíntesis de la fotosíntesis, que es un metabolismo, un mecanismo que ellos producen su propio alimento y se pueden desarrollar a través de él van a generar mucha biomasa, mucha materia orgánica, que van a ser en este caso las hojas. Por eso, en esta época, en esta temporada, yo los invito a cosechar las hojas de los árboles de hoja caduca, esos árboles que caen al suelo, que las puedan cosechar porque van a ser muy importantes. Para algunos manejos que ya vamos a ir viendo en nuestro espacio de producción y además para armar el compost, para armar nuestro lombricompuesto, para ir incorporando también al sistema. Así que aprovechen esta época para cosechar las hojas de los árboles.
Bueno, acá dice el resto de los vegetales y animales que van desapareciendo bajo la acción de la microfauna y la microflora del suelo. Esto habla de los microorganismos y los macroorganismos, como ven acá. Algunos son buenos, otros no tanto, pero son microorganismos que van a estar interactuando en nuestro sistema y que nos van a facilitar que esa materia orgánica en abundancia que tenemos, por ejemplo, con la caída de las hojas de los árboles, se degraden más rápido y pasen de esa materia orgánica a esa materia inorgánica que la planta va a poder después utilizar una vez diluida en el agua. ¿Mm? Entonces, estas hojas caen, eh, la microfauna va a estar degradando y además, ¿se acuerdan en el proceso del compost? Que ya lo vamos a ver también. eh, Necesitamos también de oxígeno, necesitamos también de aireación, necesitamos también un poco de humedad. Así que bueno, todos esos procesos lo que nos van a poder generar la humificación y la mineralización de esos nutrientes, vamos a poder generar el humus, ese humus se va a mineralizar y va a dejar todos esos minerales disponibles para nuestras plantas. Entonces nosotros vamos a estar ahí mineralizando nuestro suelo, dándole las condiciones a ese suelo para que la planta se pueda desarrollar. Entonces, siempre tenemos que pensar en que el sistema suelo es el que a nosotros nos interesa para que la planta pueda desarrollarse. Entonces, siempre pensemos en eso a la hora de planificar los sistemas productivos que nosotros tengamos a partir del suelo. Y después ver qué componentes o qué producción queremos tener. Si tenemos un suelo que está en buenas condiciones, lo ideal es mantenerlo y seguirlo conservando. Si tenemos un suelo pobre, bueno, ¿qué estrategias tenemos que hacer para poder levantar ese tipo de suelo, mejorarlo y que nuestro cultivo con eso año a año se vaya mejorando en cuanto a su producción? Entonces, bueno, volviendo a esto, fíjense, en esto es un suelo recontra vivo. Fíjense, es un suelo, puede ser de un bosque, ¿m? Donde tenemos árboles, tenemos algunos hongos, tenemos algo de macrofauna, algunos microorganismos, vegetación. ¿M? Todo esto es interactuando de manera autónoma y al mismo tiempo sincronizada. Entonces, esa es la forma que nosotros vamos a buscar en nuestros espacios de producción, que intentar mantener lo mejor posible nuestro suelo y que el sistema de manejo, vuelvo a repetir, el sistema de manejo que nosotros utilicemos sea eficiente y sea sostenible en el tiempo, porque nuestro suelo es finito. No podemos sacar este pedazo, tirarlo y cambiarlo por uno nuevo. No, lo que tenemos que hacer es un manejo, un trabajo y un desarrollo que lleva tiempo para que nuestro suelo y este recurso sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a definir ese suelo fértil? Ese suelo fértil es un suelo que tiene un sistema vivo, que está constantemente renovando esos nutrientes que están disponibles tanto en cantidad como en calidad. Porque recuerden, todo tipo de producción que nosotros hagamos en nuestros espacios va a ser una producción extractiva, porque vamos a estar extrayendo nutrientes transformados en la materia que nosotros estamos produciendo, o sea, en hojas de lechuga, en tomate, en zapallo, en arveja. Todos esos nutrientes se transformaron en eso, pero dejaron de existir en este lugar y fueron trasladados, ya sea a nuestro cuerpo porque lo consumimos o lo comercializamos fuera de nuestro espacio. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa renovación, que no va a ser natural, va a ser más bien artificial, pero sí tener cuidado de esta renovación de los nutrientes.
¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a ver algunas prácticas que ya las hemos mencionado y las vamos a seguir mencionando a lo largo del curso para que a ustedes le quede, no claro, clarísimo que hay manejos que podemos hacer nosotros que son sumamente económicos, sumamente fáciles de hacer, que nos van a facilitar todo esto que le estamos hablando, que parece un poco difícil, pero en realidad en la práctica es mucho más fácil. Yo lo que trato de hacer con esto es generar conciencia de que nuestro suelo es un recurso sumamente fino, que nosotros tenemos que cuidarlo y que para poder producir más y mejor, nuestro suelo es el que tiene que estar muy bien, tiene que estar con todos los requerimientos y que nosotros con ese mismo manejo podamos mantenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a poder conservar esa estabilidad estructural que tenga buena cantidad de materia orgánica? Porque esa materia orgánica se va a transformar en ácidos húmicos que se llama el humus, que van a ayudar a que se disuelvan más rápido esos nutrientes y la planta lo pueda absorber más fácil. Ese humus también va a formar con el limo como cementantes de estas estructuras para generar estos bloquecitos que nos van a ayudar a poder generar porosidad. Ujú. Entonces, nos va a poder mantener el equilibrio de entre cada uno de esos componentes, entre la arcilla, el limo, la arena, que estén en las proporciones justas para tener una cantidad suficiente de poros para almacenar agua, para tener oxígeno, para que las raíces de las plantas se puedan desarrollar. Entonces, cada una de estas cosas la vamos a ir teniendo en cuenta con este tipo de manejo. La materia orgánica, ¿dónde podemos incorporar? Como ya les dije, de los vegetales, bueno, acá dice animales muertos, pero tienen que pasar ya por un recontra proceso, digamos, de degradación. Por eso yo prefiero lo que son las partes vegetales, utilizar las hojas que se caen ahora, cultivos antiguos, la parte vegetativa que no utilizamos, compostarlo, ponerlo en el lombricompuesto. Que nos va a ir sirviendo. Entonces, toda esta materia orgánica se va a ir mineralizando, y generando nuevos nutrientes. ¿Qué nuevos nutrientes va a estar dejando? Fósforo, potasio, zinc, magnesio, azufre, calcio, potasio, sílice, un montón de nutrientes que la planta lo va a poder absorber y lo va a utilizar. No, la planta a lo largo de su ciclo no va a utilizar siempre los mismos nutrientes. Dependiendo si está en estado vegetativo, va a utilizar unos nutrientes. Por lo general, el mayor nutriente que requiere en época de vegetación es el nitrógeno. Después, en la parte de la floración, capaz que requiere más potasio. En la parte de la fructificación, es muy probable que requiera mayor cantidad, una cantidad un poco más elevada de nitrógeno y de fósforo. Entonces, la planta sabe cuándo poder utilizarlo. Por eso tenemos que estar atentos de que no siempre es bueno fertilizar por fertilizar. ¿eh? Tenemos que estar atentos a esas cuestiones. ¿Cómo vamos a tener nuestra fertilidad? Nosotros tenemos siempre este triángulo, este gran triángulo de tres tipos de fertilidades que tenemos que mantenerlo. Una fertilidad química, que son los nutrientes que están disponibles y que son de calidad. Una fertilidad física, que es la que estuvimos hablando con la estructura, con la textura del suelo, con la capacidad de retención de agua, con la De retención de agua. em, una fertilidad biológica, que es esto de poder mantener toda esa microbiología y esos microorganismos que están interactuando constantemente y que nos van a facilitar para poder dejar algunos nutrientes disponibles. Por ejemplo, no sé si escucharon hablar de las micorrizas.
Las micorrizas son unos organismos, son unos hongos que hacen simbiosis con muchas especies de vegetales, que lo que hacen estas micorrizas es ampliar el área de exploración de las raíces. Si ustedes la ven, si la buscan, van a encontrar como que es una gran cabellera, parecen las raíces, pero no lo son, son las fibras, son el micelio de los hongos que se expanden a lo largo del suelo, que ayudan a explorar los nutrientes, la capacidad de agua, generan algunas sustancias que van cambiando el pH en esa microzona, que van dejando disponible nutrientes. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo es uno de los nutrientes más jodidos de manejar. ¿Por qué? Porque el fósforo trabaja en un rango de pH. ¿Qué quiere decir? En un rango de pH óptimo, que si no me equivoco va entre los 5,8 y 6,3 de pH. En ese rango el fósforo es móvil. Quiere decir que se puede movilizar en los diferentes horizontes y la planta lo puede absorber. Fuera de ese óptimo, el fósforo se queda inmóvil, no lo pueden sacar. La planta no lo puede absorber, el agua no lo puede disolver y se queda fijo. Entonces, fíjense en lo importante, fíjense en lo importante que es poder mantener, eh, eh, fíjense en lo importante que es mantener este triángulo trabajando. ¿M? Bueno, ¿cómo manejar el suelo para mantener y mejorar su fertilidad? Esto ya vamos ya a las prácticas, ¿no? Aportes de nutrientes al suelo si son requeridos. Que permita que el agua pueda ingresar al suelo. Que colaboren con el agua, se pueda mantener y pueda, digamos, almacenar esa agua en el espacio de las raíces. Proteger al suelo de efectos erosivos de la lluvia y viento. Bueno, ya creo que con esto le estamos dando un spoiler de algunas de las prácticas que vamos a estar incorporando en nuestro sistema. Entonces, fíjense, ¿qué técnicas nos van a permitir que tengamos ese suelo fértil, ese suelo sano? La incorporación de abonos, siempre y cuando, dependiendo si ese suelo requiere o no. Acuérdense en que yo no le voy a echar por las dudas, le voy a echar porque se requiere. ¿Mm? Una buena cobertura de suelo, que era lo que hablábamos recién para los efectos erosivos de lluvia y vientos. Además, esto nos va a proteger al cultivo y nos va a facilitar porque no va a dejar que crezcan malezas. Una asociación de cultivos, esto es una de las prácticas importantísimas porque esta asociación nos permite protección entre los cultivos y además cada una de estas plantas que se asocian van a estar absorbiendo nutrientes de diferentes zonas del suelo, de diferentes capas del suelo, y al mismo tiempo van a estar dejando disponible otros nutrientes. Por ejemplo, las leguminosas, si nosotros hacemos un ciclo de leguminosas, que son las que dejan legumbres, nos van a dejar como aporte a nuestro suelo nitrógeno, porque las leguminosas tienen esa simbiosis con unas bacterias, que hacen intercambio del nitrógeno atmosférico, se lo dejan disponible a la planta. ¿Qué otra técnica? La rotación de cultivo. Esto es sumamente importante y ya lo hemos visto en las charlas anteriores, de por eso es importante ir anotando qué es lo que hicimos en cada uno de los ciclos de cultivo, qué es lo que pusimos en cada cantero para poder disponer qué vamos a hacer el año siguiente. ¿M?
De esta manera nosotros vamos a estar cuidando nuestra fertilidad del suelo, vamos a estar cuidando la sanidad de nuestro suelo, porque si hacemos repetidamente algún cultivo en el mismo lugar y si se generó un patógeno, ese patógeno ya va a quedar ahí y a la siguiente producción le va a afectar. Entonces es muy importante ir rotando, ir viendo cuáles son las asociaciones benéficas que se pueden hacer, e ir viendo cuándo se puede incorporar el abono en nuestros cultivos. ¿Cómo vamos a incorporar esos abonos? Incorporar abonos orgánicos con la mezcla de estos materiales que obtuvimos a través de la degradación y la mineralización de estos residuos orgánicos. Van a ayudar a la mejora de la fertilidad. Estos van a aportar nutrientes, van a aportar microorganismos, van a aportar, bueno, material orgánico, energía, algunos ácidos que benefician a los microorganismos ya establecidos en nuestro suelo. ¿Qué es el compost? Muchos ya seguramente lo saben. Es un proceso biológico que se lleva a cabo, es llevado a cabo por microorganismos. Que van a requerir una serie de condiciones para que estos puedan trabajar bien y puedan desarrollar bien el compost. Las condiciones son oxígeno, humedad, temperatura y aireación controlada. Estos cuatro componentes o estas cuatro características que tiene que tener el compost son esenciales y específicas para que estos microorganismos puedan llevar adelante este proceso. Es un proceso de fermentación aeróbica porque requiere oxígeno. Eh, entonces, esta fermentación lo que va a hacer es degradar toda la materia orgánica, dejando disponible ese humus, esa materia inorgánica apta con todos los nutrientes y minerales para el uso de los cultivos. Fíjense. Este es nuestro inicio del proceso del compost. A lo largo del tiempo, pueden ser semanas o meses, por lo general en esta época suele demorar un poco más por la baja temperatura. Y fíjense para que ustedes se den cuenta cuándo está maduro este compost, cuando nosotros podemos agarrar un puñado y no podemos distinguir si es una cáscara de huevo, si es una hoja de lechuga, si es un diente de león que le puse, si, no sé, es una cáscara de zanahoria, que no puedo distinguir qué es lo que hay ahí. Eso es un suelo, un compost maduro. ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a poder tener acá? Residuos orgánicos, restos de fruta y verduras, hojas secas y verdes, césped, ramas, etcétera. Recuerden que para la elaboración del compost siempre tiene que tener un equilibrio entre la parte húmeda y la parte seca. Por eso hay que ponerle algunas condiciones como cáscaras, como, perdón, hojas secas, algún tipo de cartón sin tinta, paja, porque esos colores más amarronados van a estar aportando carbono a nuestros nutrientes, ¿eh? Y además va a ayudar a que si nosotros utilizamos muchos residuos de la cocina, que por lo general son húmedos y voluminosos, no generen, digamos, un perjuicio en nuestro desarrollo de nuestro compost. Guano pueden ser de todos los animales, menos de perros y gatos. Estos no, estos se tiran en el tacho de residuo, no se compostan porque pueden transmitir enfermedades. Entonces, estos directamente a otro tacho de basura. Otros materiales como cáscara de huevo, plumas, papel, siempre y cuando esté bien picado y que no tenga mucha coloración de tinta. No se puede poner carne, cenizas de madera,
si hicieron un asado con leña, eso lo pueden utilizar. Restos del mate, fíjense en de que el mate, lo ideal sería que sea la yerba de mates amargos, no con edulcorante, no con dulce, no con azúcar. Café lo mismo, el té lo ideal es sacarle el hilito ponerlo en el otro tacho de residuos, y después el otro incorporarlo. Mantener el agua, la humedad, con riego dependiendo, acá dice cada 15 días más o menos en invierno, pero esto va a depender de la dinámica de cada uno de los compost, de cada uno de los compost que nosotros tengamos. Airearlo diariamente o con más frecuencia posible, porque eso es lo que le va a permitir la oxigenación de nuestro compost, porque como ya les dije, es una fermentación aeróbica. Nosotros necesitamos fomentar que los microorganismos aeróbicos, que son los que hacen el proceso de degradación, estén activos y estén vivos. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros no movemos ese compost regularmente, estos microorganismos van a levantar temperatura, van a absorber y gastar todo el oxígeno que queda disponible y van a tener una tasa de crecimiento muy alta, muy grande, pero va a llegar un momento en que ese oxígeno va a estar limitado y entonces la población va a caer y va a proliferar o va a crecer la población de microorganismos anaeróbicos que no requieren oxígeno y ahí se produce una fermentación distinta, que es y sería el proceso de pudrición del material. Entonces ahí ya estamos metiendo un poco la pata en el proceso de formación del compost. Por eso yo siempre digo, tener el compost en casa requiere un trabajito y que ese compost atrás en el traspatio de casa no tiene que terminar siendo un basural a cielo abierto, porque requiere de cada una de estas condiciones que les fui mencionando. ¿Cómo podemos hacer el compost? En pozo, en pila, en tachos, en cajones, con estructuras de pallet, así este tipo de pila. Está bueno para después ir cosechando. Ya hoy en día hay algunos que comercializan estos tipos de cajones de plástico. Hay diferentes variaciones, pero siempre lo mismo, manteniendo las condiciones de temperatura, condiciones de humedad, condiciones de aireación. Eso es muy, muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta. Bueno, esto yo se los dejo acá para que ustedes vean por qué les hablo de esta etapa y por qué es importante mantener y que no solamente sea un basural a cielo abierto nuestro compost en el patio. El compost tiene cuatro fases. Una fase inicial que es mesofílica, donde la temperatura es la temperatura ambiente la que está actuando. A medida que estos microorganismos van empezando a tomar acción, la misma acción de estos microorganismos va a ir levantando la temperatura. Y es un requisito importante que este compost levante esta temperatura, ideal más o menos unos 65 grados de temperatura, porque esta elevación de temperatura de nuestro compost lo que va a permitir en esta segunda fase termofílica que muchos patógenos se mueran. Entonces, naturalmente vamos a estar tratando a esos patógenos con la elevación natural del compost. Pero si se nos va más arriba, vamos a estar matando los patógenos, los microorganismos buenos, los que nos están haciendo el laburo. Por eso es importante mantenerlo. ¿Cómo lo vamos a mantener? Controlando la temperatura, aireando, dando vuelta, humedeciendo un poco si eso es necesario para bajar un poco la temperatura, pero mantener esta etapa termofílica. Y cuanto más dure, mejor para poder
poder erradicar los patógenos que puede llegar a haber en nuestra pila. Después va a haber un proceso mesofílico donde la temperatura va a ir bajando naturalmente, porque quiere decir que los microorganismos ya no tienen más alimento, porque no le hemos incorporado más a esta pila, eh, para degradar. Entonces esa temperatura y esa actividad va a ir bajando, va a ir bajando hasta llegar a la temperatura ambiente y ahí se va a mantener constante esa temperatura, que es la fase de maduración. Si ustedes relacionan este gráfico con cada una de estas etapas, la vamos a poder ir viendo. Esta es la etapa mesofílica inicial. A medida que los microorganismos se van desarrollando y van, las voy a dibujar acá con el lapicito aprovechando. Entonces, esta etapa va a ser la mesofílica, donde los microorganismos están viendo que tienen alimento y esta etapa va a ir levantando, ¿eh? Hasta la termofílica, se va a ir estabilizando más o menos 65 grados y después va a ir bajando y se va a mantener de manera constante. Y acá es donde nosotros vamos a poder obtener ese compost maduro. ¿Mm? Entonces, fíjense en que este proceso de acá es donde la planta, donde los microorganismos están laburando y tienen plena actividad, porque tienen mucha actividad y tienen muchos nutrientes disponibles. ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de estos tipos de prácticas, que podemos ir incorporando a nuestros sistemas productivos, que ya los venimos mencionando. La cobertura de suelo es nuestro gran aliado en la protección del suelo, porque va a evitar mantener ese balance positivo. ¿Se acuerdan del agua, del ingreso del agua y la salida? Porque evita la evaporación del agua y esa agua va a quedar retenida más tiempo en el suelo. Va a evitar la pérdida de partículas con el viento o con la lluvia. Fíjense en que últimamente se están viendo muchas inundaciones. ¿Por qué? Porque cae mucha cantidad de lluvia en pocos periodos de tiempo. Y eso es una afección muy grande porque al caer mucha cantidad de agua en poco tiempo, hay poco tiempo de que el agua esta pueda penetrar las profundidades del suelo y que queden almacenadas directamente. Ese suelo se pierde porque si tiene un poco de pendiente el terreno, se van movilizando esos suelos hacia la parte más baja, entonces es una dificultad bastante grande. Y con la cobertura de suelo lo que hace el impacto de la gota que llueve fuerte, hace de que impacte en esta cobertura de suelo y pueda ir bajando de manera lenta e ir penetrando o entrando a las profundidades del suelo e ir almacenándose. Por eso es importante mantener los bosques, por eso es importante mantener las coberturas de suelo y no dejar los suelos desnudos después de una cosecha, porque ese suelo se va a recontra degradar. Además, esta cobertura nos permite a nosotros la germinación de malezas, entonces nos permite en el manejo no tener que laburar tanto desmalezando. Y además, fíjense en que esta materia que nosotros le estamos agregando como cobertura, si son paja de trigo o alguna paja disponible o hojas del otoño, van a estar en contacto con el suelo y en esta porción de suelo los microorganismos van a estar laburando y se va a ir degradando de manera lenta esa materia orgánica y se va a ir incorporando de a poco al suelo. Entonces, de alguna manera, también vamos a estar fertilizando o incorporando materia orgánica a nuestro suelo con el uso de la cobertura del suelo. Fíjense, van a tener coberturas en invierno de 1 o 2 centímetros porque las temperaturas son menores y hay menos probabilidades de lluvia. En el verano es un poco más grande, más ancha esa cobertura, entre 5 o 6 centímetros, por el tema de las lluvias, por las temperaturas, ¿eh?
Así que bueno, eso a tenerlo en cuenta para que lo puedan ir determinando en cada uno de sus etapas de cultivo. La rotación de cultivo, como mencionamos, algo muy importante que debemos tener nosotros en nuestro sistema productivo, por eso siempre anotar qué es lo que estamos sembrando en cada uno de nuestros canteros. Alternar las plantas de diferentes familias nos va a beneficiar porque estas diferentes familias van a absorber diferentes nutrientes y de diferentes profundidades del suelo y van a dejar disponible otros nutrientes. Entonces es muy importante que nosotros combinemos eh, espacios de, espacios de vegetación con frutos, algunos que se desarrollan bajo suelo, hojas, legumbres, siempre ir alternándolas para que vamos manteniendo nuestro suelo. Esto, bueno, como yo les dije hace un momento, también es una manera de, o una técnica de poder controlar las plagas y algunas enfermedades, porque ir rotando de nuestro espacio de distintas especies, de distintas familias, va a generar, digamos, que las plagas no se puedan establecer en nuestro sitio y que no les guste el cultivo que estemos poniendo, entonces se vayan o venga algún controlador biológico y lo pueda mantener al margen a algún insecto. ¿M? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Porque si mantenemos siempre los mismos cultivos, por ejemplo, mantener siempre tomate o mantener siempre lechuga que hacemos todo el año en el mismo sitio, es muy probable que venga algún insecto, se establezca y vaya alguna maleza que esté al costado y ya dice, bueno, ya en breve tengo posibilidad de cruzarme de vuelta a la lechuga para alimentarme y después vuelvo a mi refugio. Entonces, es muy importante esto de ir rotando. Y otra cosa más, hablando de lo que es el suelo y la nutrición. Si nosotros tenemos un suelo bien nutrido, con buena mineralización, con buenos nutrientes, con buenos minerales, esa planta va a ser fuerte y va a ser resistente a plagas y enfermedades. Por ejemplo, hay algunos insectos que suelen hacer picaduras de prueba en cada una de las plantas, de cada uno de los individuos. Y suele pasar de que pueden, bueno, transmitir alguna enfermedad con esa picadura de prueba o pueden decir, che, esta planta no me gusta, me voy a otra. Y por lo general las plantas que más se embichan, que más son afectadas, son las que suelen tener menos defensas, por así decirlo, y están menos nutridas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Es muy importante. Es como nosotros, si nosotros estamos bien alimentados, estamos bien con las defensas, es poco probable que nos enfermemos. ¿M? A las plantas le pasa exactamente igual. Es más, hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, algunos insectos como los pulgones, eh, con su tipo de visión, pueden detectar, según la coloración del verde, pueden detectar si esa planta es más propensa a que pueda entrar él y mantenerse o no. Hay estudios que dicen eso. Así que fíjense en la importancia, ¿eh? Como que le cambia el gusto para el insecto también una planta más sana que una planta enferma. Abraham, perdón. Sí. Hablando de eso, en la papa, en la producción de papa, es normal que los pulgones ingresen por el surco donde ingresó la máquina para pulverizar. ¿Por qué? Porque esas plantas son las que se rompen o tienen inconvenientes cuando pasa la máquina y están más susceptibles.
solamente por ahí uno cuando hace los monitoreos de papa va directamente a buscar y siempre se encuentra con los pulgones y de ahí empieza a buscar otras plantas que estén en déficit de nutrientes para seguir propagando. Si no, queda ahí y no pasa Lote. al resto de las papas. Claro, fíjense en eso lo que dice la PAO. Ella trabajó mucho tiempo en monitoreo de papa. Es esto, plantas que se ven afectadas por una mecanización del ingreso de una máquina para hacer alguna labor. Y las primeras plantas de las cabeceras son las afectadas y es donde más propensos están para que los insectos puedan ingresar por este estrés que sufrió la planta, por esta inestabilidad que puede llegar a tener. Entonces, fíjense en lo importante que es tener también controlado eso, ¿no? Y mantener esa nutrición del suelo para que nuestra planta se pueda desarrollar, nuestro cultivo se pueda desarrollar bien. Por eso yo siempre digo que cuando pensamos en este desarrollo o cuando analizamos los suelos, tenemos que ver de que nos tiene que importar más el suelo que el cultivo que estamos produciendo. Porque si nosotros tenemos el suelo bien, nuestro cultivo se va a desarrollar perfectamente. Después tendremos que hacer algunos arreglos, algunos retoques, algunos manejos, pero el suelo es el que a nosotros nos va a determinar nuestro éxito en nuestra producción. Bueno, como mencionamos antes, esto de la asociación de cultivos, ir asociando cultivos que nos van a permitir la protección entre las diferentes especies que vamos asociando y además esto de cada una de las especies va a absorber nutrientes de diferentes profundidades del suelo, de diferentes capas, entonces no hay competencia entre nutrientes, por eso. Además se va a aprovechar mejor el espacio. Acuérdense de que siempre cuando tratamos de asociar, vamos a tratar de asociar cultivos en la misma temporada, cultivos que según su arquitectura o estructura vegetativa nos van a beneficiar para mejorar el uso del espacio. Estos nos van a competir en la absorción de nutrientes. Y además nos van a mantener, nos van a ayudar a poder mantener ese suelo un poco más cubierto y no dejar espacios sin cobertura en el caso que no lo tengamos cubierto, sino agregarle algún tipo de cobertura. Incorporar en nuestros sistemas de producción aromáticas, flores, algunos arbustos nativos si pueden ser. Hay muchas plantas que también salen espontáneamente, que algunos le llaman maleza, le podemos decir espontánea, que estén ahí en esa sinergia porque también nos pueden ayudar a que esas plantas puedan atraer a algunos insectos benéficos para nosotros, como algunos depredadores, como la vaquita de San Antonio, esa la vamos a traer con flores. Por ejemplo, las caléndulas se utilizan mucho en la huerta porque atrae a muchos insectos que pueden afectar al cultivo, se van a la caléndula y a la caléndula no la afectarían tanto. Entonces, cada uno de estos procesos, cada uno de estos manejos que nosotros vamos haciendo es para cuidar nuestro suelo. Nuestro suelo es ese recurso finito que tenemos que estar cuidando, es ese recurso que necesitamos mantenerlo porque si se degrada no vamos a poder producir nada. Y en eso producir nada significa no producir alimentos. Así que bueno, acá terminamos con la disertación. Ahí, si ustedes quieren, podemos charlar. Ahí voy a terminar. Las cosas que sí, puede haber algo por ahí que no se sepa. Bueno. Yo no, no creo.